es Aurora y soy parte del grupo de investigación CADIS del Departamento de Informática. No sé si con PDF va a funcionar. Sí, perfecto. Bien, bueno, pues lo que voy a presentar es un poquito un avance de un proyecto que tenemos concedido también de la modalidad OCUImpulsa, que ya se han comentado algunas otras propuestas, que se está llevando a cabo durante este curso 2022-2023. Entonces, bueno, este proyecto se llama Genia y la idea es utilizar técnicas de inteligencia artificial explicables, que ahora pondré algún ejemplo de en qué consiste, para intentar identificar situaciones de discriminación o de sesgo que hay presentes en los sistemas que utilizan inteligencia artificial, y en concreto los que utilizan aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque estos sistemas se basan en analizar y extraer patrones de históricos de datos. Entonces, pueden revelar sesgos si si la toma de datos que se ha hecho pues no ha tenido en cuenta perspectiva de género o, por ejemplo, las mujeres están infrarrepresentadas en esos conjuntos de datos. Entonces, al final, no es que la inteligencia artificial genere esos sesgos, sino que está simplemente poniéndolos de manifiesto. ¿Por qué? Porque están presentes en los datos. Entonces, como muchas de las decisiones que toma la inteligencia artificial son opacas, no sabemos qué está ocurriendo internamente en esos sistemas, pues lo que tratamos con la inteligencia artificial explicable es abrir esa caja negra. Vamos a ver qué está sucediendo, por qué está tomando esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo donde se ve muy claramente que sí existen ese tipo de sesgos en algunos de estos sistemas. Bien, pues para la realización del proyecto, como digo, está en curso, con lo cual voy a presentar unos resultados muy preliminares, pero bueno, nuestra idea fundamental es, en primer lugar, recopilar conjuntos de datos de dominio público en los cuales haya información de género o sexo, para que podamos estudiar si, viendo la distribución de los datos y el comportamiento que tienen los sistemas de inteligencia artificial con esos datos, pues podemos descubrir que se están produciendo situaciones de sesgo. Para ello, tras recopilar esos datos, vamos a generar esos modelos de aprendizaje automático, por un lado, utilizando el conjunto de datos completo, pero también estudiándolo por género, para ver si las predicciones se modifican o no. Esto también nos va a permitir, en un tercer paso, ver si los modelos de inteligencia artificial cometen más errores o son más precisos en función de si tienen o no tienen la información del género incluida. Y por último, vamos también a utilizar técnicas de la literatura para la generación de explicaciones contrastivas, que ahora veremos con el ejemplo en lo que consisten. Básicamente es intentar intuir qué podría cambiar en la predicción del sistema de inteligencia artificial. Todo ello estamos utilizándolo con conjunto de datos del dominio público, código en abierto, para luego ponerlo público al finalizar el proyecto en un repositorio. Bien, como digo, resultado, ahora mismo estamos todavía trabajando en el proyecto, pero vamos a suponer, he traído un pequeño ejemplo para que se vea la parte práctica. Vamos a suponer que tenemos un sistema de inteligencia artificial que nos está ayudando a decidir si le vamos a conceder o no una hipoteca a una persona que lo solicita. ¿En base a qué? A intentar predecir cuáles son sus niveles de ingresos. Bien, obviamente a mayor ingreso, pues más facilidad de que a esa persona le concedamos la hipoteca porque tenemos más garantía de que la va a devolver. Bien, pues este conjunto de datos, que es real, nos muestra claramente que hay más personas que normalmente tienen ingresos bajos que ingresos altos, pero es que además está muy desbalanceado según el género. Hay 3 veces menos porcentaje de mujeres con ingresos altos respecto a los hombres. Entonces, si utilizamos un modelo de aprendizaje automático que utiliza el conjunto de datos completo, obtenemos en torno a un 80% de precisión, podemos decir que es bastante bueno. Pero si lo dividimos por género, es decir, estudiamos un modelo para género masculino, otro para género femenino, vemos que hay bastante discrepancia. ¿Por qué? El modelo femenino parece que acierta mucho, pero en realidad lo que estará diciéndonos seguramente es que nunca le vamos a predecir que esa mujer va a tener ingresos altos. ¿Por qué? Porque casi el 90% de las personas, mujeres, no tienen ingresos altos. Entonces, al final, aunque parezca que tiene mayor precisión, realmente está haciendo lo contrario, está discriminando por el hecho de que hay una minoría de mujeres con ingresos altos. Pero es que además, si utilizamos estas técnicas de inteligencia artificial explicable, podemos detectar cuáles son los factores más influyentes en esas predicciones. Por ejemplo, en el caso de los hombres, lo más influyente es su ocupación laboral, pero en el caso de las mujeres era el estado civil, era lo que más condicionaba predecir si iba a tener ingresos altos o no, con lo cual es otro factor muy claramente de discriminación. Y si le queremos recomendar a una persona cómo cambiar su solicitud, sus datos, para intentar que en el futuro sí le concedieran esa hipoteca, pues a los hombres habría que decirle que, aparte de cambiar la ocupación laboral, porque es lo que más influye, pues que simplemente con aumentar un poco su capital o esperar un poco en tiempo, ¿no?, al ser un poquito más mayor, o trabajar más horas a la semana, pues lo conseguiría. Sin embargo, a las mujeres, aparte de cambiar el estado civil, que es una cosa que no tendremos por qué recomendarle a una mujer,
pues esa parte, el número de horas de trabajo o el incremento en edad que debería tener esa persona se duplica o se triplica respecto al que se le pediría a un hombre. Bueno, con lo cual es un trabajo que estamos todavía desarrollando, muy inicial, pero bueno, estos primeros resultados ya nos hacen ver claramente que sí, que existen situaciones en las que se puede estar discriminando si no se analizan correctamente los datos. Y bueno, pues como trabajo futuro, pues seguir ampliando a otras aplicaciones y también pues ser nosotros capaces de generar métodos que sean capaces de detectar y mitigar esas discriminaciones en el propio proceso de aprendizaje automático. Y creo que con eso termino. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.